iniciar con nuestra primera entrevista, me da muchísimo gusto saludar a la doctora Luz Marina Prieto Santa Ana. Doctora, un gustazo de verdad tenerte nuevamente aquí en La Conjura de los Necios. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Angie. La verdad, aquí listos para poder compartir con tu público sobre algunas experiencias y cosas que creo que son un tema muy interesante y muy actual. Sí, pues como todo, siempre trae sus repercusiones, siempre trae, de alguna manera vamos cambiando, ¿no? La pandemia nos hizo adaptarnos a una nueva normalidad. También la piel lo está resintiendo, está teniendo ciertas afectaciones que en algún momento dijimos, bueno, pues usamos el cubrebocas, no sé, un tiempo, pero ahorita ya se volvió parte de nuestro De la outfit, vida, entonces ya no sabe uno y la piel lo está resintiendo porque también le hace falta respirar. claro, claro. Pues no sé si me permites, Angie, quisiera empezar a compartir una parte de unas imágenes que traigo y a partir de ahí nos vamos coordinando por las dudas o preguntas que tenga nuestro público. Claro que sí, adelante. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Es un tema pues muy actual y que creo que es muy interesante que la población conozca todos los cambios que ha existido a través del inicio de aquel diciembre del 2019 en Wuhan, cuando se abrió la pandemia, en la cual pues la vida nos cambió. Entonces sí es muy importante que voy a compartir. Sí, adelante, por supuesto. ¿Sí se ve bien? No, no, todavía no lo vemos. Déjame ver, no sé qué pasó. Permíteme un segundito. Sí, pues de hecho, de este tema es el que vamos a precisamente hablar. Nos preparó la doctora un video o algunas imágenes en donde vamos a ver parte de las afectaciones que en un momento dado se presentan en la piel por todo esto, el uso de cubrebocas, por el ambiente. Bueno, son varias las causas que de alguna manera nos están afectando la piel, así como también han ido afectando nuestra normalidad, que desgraciadamente, pues bueno, hemos tenido que ir cambiando. Mientras ponemos o compartimos estas imágenes que nos tiene la doctora Luz Marina, quiero comentarle que a partir del día de hoy a las 8 de la mañana y hasta las 18 horas del 17 de septiembre, usted ya puede conocer las propuestas de los candidatos a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esto lo podrá hacer a través del apartado Conoce a tu candidato y también puede seguirlo a través de sus redes oficiales de cada uno de ellos y las cuales se van a dar a conocer en la página web https elección rectoría 2021.wap.mx. Así es que si usted quiere conocer precisamente cuáles son estas propuestas, pues bueno, ya puede usted meterse precisamente a este apartado, conoce a tu candidato para que así usted esté listo y pueda usted emitir su voto el próximo 20 de septiembre para la elección 2021 de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es que está usted a tiempo para que conozca a su candidato. Recuerde que son tres los candidatos que se registraron, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, se encuentra también la maestra Lupita Grajales y Porras y el profesor ay, se me fue ahorita el nombre, se me fue ahorita el nombre, ahorita los dos son tres candidatos que tenemos y pues cualquiera de ellos va usted a poder conocer pues su plan de acción, su plan de trabajo y las propuestas que ellos nos están ofreciendo precisamente. Pues bueno, ya Estoy teniendo tenemos, un poquito de problema. le doy nada más el nombre, es Ricardo Paredes, es el tercer candidato, perdón, Ricardo Paredes. Entonces, pues usted puede elegir. Ahora sí, vamos contigo, doctora. Estoy teniendo un poquito de problema con el audio, con el video, con el Power. Lo voy a reenviar para ver si ustedes me pueden hacer favor de pasarlo. Claro, sin problema. Se lo Entonces, mandé mándanos y ahorita ya se lo lo mandé pasamos. Perfecto. sí. Bueno, pues lo que habíamos comentado realmente es un tema
interesante, es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque realmente estamos viviendo momentos difíciles. Y bueno, a partir de que empezó la pandemia, no sé Ujú. si la pandemia, pues el mundo cambió, todo el mundo científico se abrió y obviamente pues el apoyo médico que sabemos pues ha luchado a través de todos estos tiempos y eso nos ha permitido poder conocer nuevas cosas. Estábamos ante una etapa en la que no sabíamos qué pasaba y obviamente dermatología pues empezó a notar cosas muy interesantes, situaciones de enfermedades que no, o expresiones de algunas enfermedades o de lesiones que no veíamos normalmente en ciertas edades de la población. Y a partir de ahí se hizo una gran hermandad a partir de todo el equipo médico, que eso ha salvado muchísimo dentro de todo este desastre, ha salvado mucho, mucho la oportunidad de poder trabajar en equipo y por eso hemos tenido ya pues una vacuna, hemos tenido ya más propuestas. El mundo ha trabajado en una disciplina impresionante que eso nos debe de llenar de orgullo. Todavía falta mucho, mucho, mucho por saber. Hay cosas que no sabemos. El virus ha ido mutando, pero afortunadamente ya tenemos un punto con el que nosotros podemos ya irnos manejando. De tal manera que, bueno, a partir de estas nuevas propuestas, dermatología ha empezado a tener muchos cambios. Empezamos a tener lesiones necróticas, lesiones de perniosis, lesiones de exantemas, de lesiones parecidas a lesiones de tipo viral, como sarampión, como rubeola, y que desgraciadamente en épocas que no lo eran. Y eso nos permitía pues poder trabajar de una forma mucho más integral. Hoy por hoy sabemos que estos cambios que vivimos el año pasado han ido cambiando, han ido mejorando, han ido disminuyendo y muy probablemente los científicos refieren que esto está cambiando porque el virus está mutando. Entonces, por eso hay muchas cosas que tenemos que aprender a manejar. No sé ¿Cuáles si... pudiéramos decir que son las principales afectaciones que está sufriendo la piel de todo ser humano por lo mismo, ¿no? Por este virus, como comentabas hace un rato, no solo es la mascarilla como tal, ¿no? Que ocupamos. En sí, el virus, ¿cómo está afectando o cuál es lo más importante en este Bueno, aquí sentido? yo creo que es importante varias cosas. Nosotros dermatológicamente empezamos a notar los cambios que no justificaban estas lesiones y que muchas lesiones se presentaron en pacientes que aún todavía estaban en periodo de latencia, por decir así, a veces Ujú. como 2, 3 semanas antes o bien después de 3 o 4 semanas después de haberse diagnosticado, se empezaron a expresar lesiones dermatológicas que clínicamente pues, nos dieron la pauta de, por ejemplo, una urticaria persistente, un rash persistente, pues nos daban la perspicacia de que teníamos que buscar algo más ante esta tendencia. Esta fue una. Ok, ok. Por ejemplo, ¿hay algunas pieles de alguna manera más sensibles que otras o en donde están afectando más? Bueno, no, realmente, obviamente con los niños son mucho más aparatosos. Obviamente los cuadros se van a presentar actualmente ya con los cambios que están teniendo en relación a las vacunas, pues ya sabemos que los brotes son un poco menos llamativos. ¿Sí? Sin embargo, hay cosas nuevas que están pasando. También tenemos ahora las complicaciones que estamos teniendo después de que el paciente sale del cuadro agudo de COVID. Y creo que eso es algo muy importante. Lamentablemente creo que no lo vamos a poder pasar. No sé, con la señorita que nos podía apoyar, ojalá sea posible. Pero es importante también saber que una de las complicaciones con las que se está dando esta condición va a ser pues, la caída de cabello, eso es una frecuencia muy importante que se está teniendo actualmente, la caída del cabello, ¿sí? Lo que le llamamos efluvio telógeno, lo que le llamamos la alopecia androgenética, que obviamente no va a ser una obligación, pero va a depender mucho, se va a exacerbar cuando hay antecedentes genéticos. Otra situación que también está pasando es una alteración a nivel del aumento del cutis graso. Hay una dermatitis seborreica mucho más aumentada. Hay alteraciones también, muchos cambios a nivel de las uñas que se pueden presentar en nuestra población y que de cierta forma el paciente debe de saber que pues algo que puede pasar y que en un momento dado que se empiece a presentar, pues debe tener la atención dermatológica correcta y propia. ¿Qué otra cosa pudiéramos también manejar? Sería también ¿Urticarias?
Las ¿También se urticarias, presentan? sí, las urticarias normalmente o los exantemas de tipo maculopapular son lesiones que se presentan mucho cuando el paciente está en las primicias del cuadro o bien cuando se está complicando. Sobre todo cuando ya está en etapas mucho de mayor gravedad, empieza a tener cambios a nivel de tipo necrótico y también Ujú. puede tener reacciones a medicamentos, porque hoy por hoy ya tenemos más propuestas terapéuticas, pero hay muchos pacientes que tienen ciertas reacciones de rechazo a algunos medicamentos. Entonces, eso Otra también. de las enfermedades que también y que es muy dolorosa, dependiendo obviamente en donde se manifieste, pero el herpes, ¿no? El herpes es uno de las enfermedades y principalmente hay en personas que se dan, por ejemplo, en la lengua, en la boca, todo eso que son ya creo que ya ahí viene la Ya viene, proyección. qué bueno. Sí, Muchas gracias. el herpes cuando se da en lugares donde hay humedad, todavía es un poquito más complicado de tratar, ¿no? Sí, aquí lo importante, porque por ejemplo, algo que nos llamaba muchísimo la atención eran las lesiones de tipo herpetiforme, que no era lo clásico, o sea, las lesiones se volvieron mucho más llamativas en topografías diferentes. Uh Eso -huh. nos llamaba mucho la atención. De hecho, en la consulta, cuando empezaron a llegar pacientes con urticarias persistentes, multitratados, empezábamos a ver la expresión de las lesiones mucho más llamativa y eso nos permitía poder trabajar. Voy indicándome con ella, ¿no? Para poderles comentar. Muchas Sí, gracias claro que por el sí. apoyo. Bien, bueno, entonces manifestaciones dermatológicas, gracias Angie, en pacientes por COVID. La que sigue, por favor. Pues bueno, el mundo ha cambiado. Como ven, aquí hay diferentes publicaciones que se han hecho a través del tiempo, porque el mundo empezó a tener una serie de equipos de proyecciones y obviamente México no se quedó atrás. México empezó a hacer una serie de aportaciones en unión con Latinoamérica. De hecho, la Academia de Dermatología Mexicana, junto con el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, hicimos una red en la que cada uno de nosotros, de los socios participantes, mandábamos los cambios que veíamos en nuestros pacientes. Y eso nos permitió conocer más sintomatologías. Mandaba Paraguay, mandaba Perú, toda América Latina y España, que ha sido un gran aporte para la determinación de estas lesiones, pues nos permitió empezar a tener todos esos cambios que nos permitieron darnos alerta a todas. La que sigue, por favor. Y esto es un dato muy importante. Tenemos manifestaciones ya cutáneas primarias detectadas ya en nuestro país que nos da una fortaleza para poder diagnosticar. Muchas veces lo pensamos. El paciente llega a la consulta, detectamos alguna situación, lo mandamos a que se haga su estudio y algunas veces es un paciente positivo. Entonces, eso nos permite adelantarnos a la propuesta terapéutica, la que sigue, por favor, y poder plantear este tipo de condiciones. Como decíamos al inicio, los síntomas principales que estaban asociados a COVID eran los saballones o salpullidos. Esa reacción de tipo de irritabilidad, las urticarias, como comentaba Sanji, Uh las lesiones -huh. vesiculosas que nos daban cambios muy de tipo herpetiforme sin la topografía que estábamos acostumbrados, las necrosis y la pseudoperniosis. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay que darle el mérito a quien logró este gran equipo a nivel mundial, que fue el doctor Recalcati. Él fue el pionero en la búsqueda de manifestaciones cutáneas del SARS-CoV-2. La erupción variciliforme, que era la que comentábamos, y la pseudoperniosis son las únicas dermatosis que los autores afirmaban en esta época que están relacionadas con la infección primaria por coronavirus. E incluso reconocen estas dermatosis como marcadores que puedan ayudar al diagnóstico temprano. Este es un dato muy alentador que nos permite dermatológicamente pues poder dar un aporte para poder pues hacer un diagnóstico mucho más oportuno. La que sigue, por favor. Las urticarias, como bien habías comentado, es importante ver los cuadros realmente muy llamativos en periodos muy cortos, no tan fugaces como normalmente estamos acostumbrados. La que sigue, por favor. ¿Y todos estos son por cuestiones virales? Bueno, son de tipo viral y de tipo reaccional, porque recordemos Okay. que el organismo el paciente con esta enfermedad responde el sistema inmune de una forma muy enérgica y Uh entonces -huh. hace que el organismo se vuelva loco, porque el virus camuflajea y hace que nuestro organismo se descompense. Por ejemplo, esto que le llamamos lívidos reticulares o zonas necróticas es muy llamativo en el tipo de pacientes, ¿sí? Cómo lo va presentando. Son estudios porque hay alteraciones a nivel de una sustancia que se llama angiotensina 2.
Eso hace cambios a nivel de la piel, hace una vasoconstricción e incrementa la alteración de la permeabilidad vascular. Recordemos que este virus hace alteraciones a nivel vascular. La que sigue, por favor. Aquí tenemos uno de los casos vistos en nuestra consulta. Llega el paciente por otra reacción de otro tipo y empieza con este tipo de lívido. Clínicamente lo diagnosticamos, vean los cambios que está presentando en las palmas nuestro paciente y a partir de aquí, entonces, empezamos a pensar la patología, vemos qué comorbilidades puede tener y lo mandamos para que haga su estudio de determinación. Es interesante este tipo de procesos. Por favor, la que sigue. Por ejemplo, las necrosis, aquí es lo que inicialmente veíamos, las necrosis a nivel de extremidades inferiores principalmente. Vean los cambios, las necrosis a nivel de los pulpejos, que hoy han disminuido de una forma menor y que se piensa que probablemente porque las cepas se están mutando, pero es muy probable que encontremos nuevas situaciones con todo esto. Por eso les digo que hay muchas cosas que aprender. Por favor. En las lesiones herpetiformes, que eran las que comentábamos, Angie, aquí se ven lesiones de tipo herpetiforme que no hacen la anatomía que nosotros sabemos, la topografía que normalmente nosotros conocemos, totalmente modificada. Y además, y es que, perdón que te interrumpa, Luzma, es muy interesante esta parte que tú estás tocando porque solamente lo estamos viendo desde el punto de vista cómo te afecta este virus de manera interna, pero bueno, a final de cuentas, si estás mal en tu interior, en la piel se va a reflejar, ¿no? Van a salir todos estos brotes. Y además esto es una alerta que el mundo médico ha aportado y que eso nos permite diagnosticar de forma más oportuna. O sea, recordemos que el órgano más grande que tenemos es piel, entonces él va a dar alertas que hoy por hoy ya se sabe que nos puede dar una inducción de que probablemente estamos ante un paciente que está infectado o bien un paciente que está saliendo de un cuadro, porque también es la otra cosa importante. Algo interesante que hemos estado viviendo es que cada vez vemos pacientes que ya han tenido el cuadro. Tengo un mes, tengo 2 meses, o sea, es impresionante la cantidad de personas que se han infectado. Entonces es también valioso que la población lo sepa para que también se cuide y no se siga transmitiendo el proceso. Una vez que el paciente ya vuelve a salir negativo, todas estas erupciones, todas estas manifestaciones en el organismo van quitándose. Van ir remitiendo, por supuesto, va a depender del grado de afectación que tuvo, porque hay personas que son asintomáticos, hay personas que tienen pequeños cuadros y hay personas que, como sabemos, muy complicadas. Entonces, que también pueden ser secuelas, ¿no? Supongo. Pues lo que pasa es que depende del flush de infectividad que haya tenido el paciente. Hay pacientes que a lo mejor pasaron por algún lugar, no cuidaron, se quitaron el cubreboca, no cuidaron la distancia correcta y fue un microflush y ya. Pero hay personas que conviven, están haciendo no respetando el aforo, todas esas condiciones, pues la carga viral es mucho más alta. ¿Pudiéramos compartir la otra si son tan amables? Esta, por ejemplo, veamos los cambios que se empezaron a presentar en la zona de los pies. Ese es un dato característico. Vean las lesiones localizadas de los exantemas que nos llamaban muchísimo la atención y nos siguen llamando la atención. Por favor. Y bueno, actualmente, después de todos esos años, de este año que hemos pasado fuertes, que hemos pasado intensos, pues dentro de todo este gran equipo que se ha hecho, pues hemos llegado a tener cambios en la piel ya clasificados, que eso también es un gran aporte ante toda esta situación tan grave que estamos viviendo. Ya sabemos las reacciones que tenemos por el equipo de protección, por el uso de desanitizantes, que también es algo que también importante, qué lesiones se han exacerbado, que son preexistentes, y qué otros fármacos pudieran exacerbar también, porque si bien es cierto, se estuvieron planteando terapéuticas tratando de buscar la salud de los individuos, pero también tuvimos reacciones a medicamentos, que hoy por hoy ya se sabe que algunos van a presentar y qué medidas de seguridad tendríamos que tener. La que sigue, por favor. Entonces, una de las cosas importantes que están pasando en nuestros pacientes que están saliendo y que están vivos, afortunadamente, es la caída del cabello. La caída del cabello asociado a COVID-19 se presenta por 2 causas. O sea, no va a haber pérdida del pelo. Eso es importante que nuestra población lo sepa. Se alteró el crecimiento del pelo. Eso se va a recuperar. Promedio 3 meses porque el ciclo del pelo normalmente tiene un ciclo especial y este se modificó.
Se presenta lo que se llama efluvio telógeno, en el cual es una caída masiva, como lo vemos aquí, y la alopecia androgenética que se da, se le ha llamado síndrome de Galvin, en honor al doctor Frank Galvin, que fue el primer dermatólogo que se preocupó de esto en Estados Unidos y que lamentablemente falleció de COVID. También tenemos otras patologías como es la papilitis, la papilitis, así, vean la inflamación de las glándulas papilares de la lengua, las glositis transitorias que se pueden presentar aún ya estando el paciente negativo y que en unos meses con algunos cuidados, normalizando pH y todas estas condiciones, pudiéramos regresar a la normalidad. Pero que eso el paciente también lo debe de saber. Es una enfermedad en la que no se sabe tanto, pero que ya tenemos informaciones. Otra también ha sido las alteraciones en las uñas. Este es un estudio súper interesante que acaba de liberar la Universidad de East Anglia, en Reino Unido. El más común de los síntomas ha sido un patrón que le llamamos de luna roja. Vean cómo las uñas se empiezan como a marcar, como si hubiéramos agarrado un plumón en esta parte, en la base. La que sigue, por favor. Tenemos también un padecimiento que se llama onicomadesis, en la cual las uñas empiezan a caer. Literal, la uña empieza a caer. Oye, y todo eso supongo que debe ser doloroso. Sí es doloroso y creo que es importante aquí apoyar a la población y que lo sepa. Si empieza a haber cambios, tenemos que apoyarlo. Hay otra lesión que se llama líneas de Nis, que es la leuconiquia estriada, que también se presenta dentro de las consecuencias de este tipo de patología. La que sigue, por favor. Y bueno, también podemos tener hiperpigmentaciones posteriores. Por ejemplo, es una hiperpigmentación posterior a la utilización de hidroxicloroquina. Entonces, hay cuidados que tenemos que hacer una vez que nuestro paciente sale de etapas agudas, de etapas graves. El manejo dermatológico del cuidado es muy valioso. Tenemos que ayudar a nuestra población para que ellos sepan que esto se va a ir recuperando poco a poco, por favor. ¿Sí? Y bueno, la labor de la dermatología en la atención a reacciones cutáneas adversas por uso de equipo de protección en nuestro personal de salud ha sido muy importante. Yo creo que ellos han sufrido como no sabemos. Han entrado todo nuestro equipo médico, hemos entrado los que estamos siendo no tan de hospital, no tan de terapia intensiva, nos hemos unido. Y las manifestaciones se han dado por dermatitis de contacto irritativa o el famoso acné más. Por favor. Por ejemplo, aquí tenemos una dermatitis de contacto por la mascarilla. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, todas las lesiones, se ha visto que los cambios realmente es enérgico cuando uno está con una careta, pero ellos están 24 horas o más. El eritema se da alrededor del 13 al 87% de equimosis. Las exulceraciones también se dan muy marcadas, la que sigue. Y aquí, bueno, aquí también nuestros jóvenes de nuestras universidades, nuestros estudiantes, han cerrado filas impresionantes. No han tenido ningún temor a esto. Aquí los vemos, veamos cómo salen nuestros niños. Las dermatitis irritativas también por el exceso de antibacteriales y jabones, lo debemos de hacer, pero no debemos de caer en la obsesión. Hay que lavarnos bien las manos con las medidas que ya sabemos, pero no abusar de ello porque tenemos también estas complicaciones. La que sigue. El acné más, que aquí lo tenemos muy bien marcado en este tipo de pacientes. Aquí tenemos que hacer unas medidas porque el calor, la temperatura, estimula la glándula sebácea y hace que haya una mayor cantidad de taponamiento, por favor. Las recomendaciones, pues se recomienda que se estén cambiando el cubreboca, que se estén lavando esa área, usar dermalimpiadores suaves. Ya hay presentaciones dermatológicas que ponemos como una pequeña capa que hace como una barrera que nos permite poder hacer nuestra protección para nuestros pacientes y para nosotros, cuidando esta condición. Adelante. Y bueno, ¿qué decirles? ¿Qué decirles? Estamos en momentos de mucho aprendizaje, momentos de agradecimiento porque estamos vivos y momentos de fortalecer valores, de estar unidos y de invitar a nuestra población, a nuestras mujeres mexicanas, que cuiden su hogar. Cerremos filas, todavía no ha pasado la pandemia, hay mucho que aprender, mucho, porque se están cambiando las cepas. Pero creo que lo más importante es eso, recordar, aseo de manos, nasobuco todo el tiempo y cuidarnos, unirnos, porque estamos en un reto. Sí, definitivamente, tú lo has comentado muy bien, Luz, y yo te quisiera nada más pedir que nos hicieras una recomendación para aquellas personas que quizá todavía no les han diagnosticado ser positivos, pero empiezan a tener este tipo de reacciones para aquellas personas también que ya son positivos,
cuáles son las recomendaciones y finalmente para que las secuelas sean menores, ¿no? En un momento dado, cuando ya sean nuevamente negativos, que esperemos que sea la mayoría, ¿no? Bueno, aquí es importante saber, cada uno de nosotros conoce nuestro organismo. Si yo nunca tuve urticarias y de repente estoy con urticarias, algo está pasando. Cada uno de nosotros, como yo digo, sabemos nuestros pecados. Si subo, bajo, no me cuido, existe un alto riesgo de contagio. Si llego a tener cambios que mi organismo no estoy teniendo, lo ideal es hacer su atención primaria, y de ahí valorará a nuestros médicos generales, podrán mandarlo al área de dermatología, pero que acudan al servicio. Eso es muy importante, no automedicarse. No automedicarse porque muchas veces en nuestra población lamentablemente sucede. ¿Sí? Y si llegara a presentarse esta condición ya mucho más marcada, bueno, el apoyo dermatológico es muy importante. ¿Qué hacer si yo estoy teniendo estas condiciones? Usar jabones suaves, ¿sí? Hidratar esa piel, no automedicarme, no andar en el sol, cuidar esas situaciones para que mi piel no se vaya a empeorar. Pero creo que esto es importante que la población lo sepa. Ahora, salí de COVID, debo de estar preparado porque pudiese ser, no todos los pacientes lo hacen, pero se está muy estudiado. Puede ser que se caiga el pelo, puede ser que tenga un poco más de producción de sebo, que mis uñas empiecen a modificar. Muchas condiciones que pueden pasar, bueno, a conocerme. Por eso les decía que es una etapa de mucho aprendizaje, porque lo más importante, creo, es aprenderse a amar, aprenderse a conocer, y la población, desafortunadamente por esta pandemia, o afortunadamente, nos estamos aprendiendo a conocer. El individuo está aprendiendo a conocerse, qué cambios está teniendo. Sí, sí, de verdad es que este es un momento de que debemos de seguirnos cuidando, de reflexión, ¿Sí? como dices, de unirnos y pues no tomar a la ligera, ¿no? Porque a final de cuentas, Claro, nuestro cuerpo de alguna forma nos hace saber claro, que algo está mal en nuestro organismo, ¿no? Que lo que sentimos o lo que tenemos adentro, a final de cuentas, afuera se va a exteriorizar totalmente. en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y bueno, pues la recomendación, seguir atentos a este virus que, como bien lo comentas, Luzma, no ha terminado Claro. y hay que seguirse cuidando. Luzma, desgraciadamente el tiempo se nos fue rapidísimo contigo. Muchísimas gracias por toda esta No, explicación y pues hay que estar atentos y hay que estar pendientes a cualquier reacción y a tratarla de manera inmediata, porque yo creo que eso ha sido factor clave para la pronta recuperación de todos los pacientes. sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que solamente recordarles, por favor, cuídense, ámense. Estamos vivos, pero todavía esto no ha terminado. Muchas Sí, gracias. totalmente de acuerdo. Luzma, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y seguiremos en Igualmente. contacto. Claro que sí, aquí estamos para lo que podamos apoyar, porque creo que es un deber. Hoy más que nunca es un deber. Claro que sí, Tengan como un buen dices día. tú, hay que sumar. Claro que sí. Muchas gracias. Que estén bien. Ella es la doctora Luz Marina Prieto Santa Ana. Ella es dermatóloga y bueno, nos platicó precisamente de todas las afectaciones dermatológicas que se han producido, que ha provocado este virus que desgraciadamente aún no termina y por eso debemos de estar pendientes.